Jonás, uno de los profetas menores. En mi Biblia se encuentra en la página 1218, en la de usted no tengo idea en qué página sea, pero, pero por ahí está. Después de Abdías está Jonás, después de Jonás está Miqueas, y yo siempre tengo muchos problemas para encontrar los profetas menores, así es que mire el libro de Índices y hasta ahí lo va a poder encontrar. ¿Estamos listos? Sí, oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que como siempre tu Espíritu Santo sea quien nos dirige y nos enseñe. Te pedimos, oh Dios, que podamos ver en este libro verdades acerca de ti, de tu voluntad, acerca de quién tú eres, de tu corazón. Señor, que nos acerquen más a ti, que nos lleven más a querer cumplir lo que tú tienes, Señor, en tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros como cristianos. Bendecimos tu nombre entonces, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Jonás, comenzar libros nuevos siempre es una gran bendición. Abrir un libro y poder tener la oportunidad de estudiarlo versículo a versículo y de ver todas las cosas que el Señor tiene para nosotros a través de él es siempre una bendición, como dije, pero también un reto, o como dijo Miguel la semana pasada, un desafío. Que constantemente al abrir la palabra de Dios y estudiar los diferentes libros nos encontramos con que la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo nos reta en nuestro caminar espiritual. Nos hace que nos veamos en dónde nos encontramos, que veamos en dónde deberíamos de estar y nos hace que tomemos medidas para poder llegar a ese punto en el cual deberíamos de estar, ¿verdad? Pablo nos escribe en el Nuevo Testamento hablando de los cristianos a los cuales él se estaba dirigiendo, que había muchos que ya deberían de ser maestros, pero todavía no lo eran porque aún estaban tomando la leche de la palabra y no estaban todavía listos para poder recibir la carne, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios tiene mucha carne. Y uno de los libros que tiene, o el grupo de libros que tiene más carne que muchos, son los libros de los profetas. Y algunos de los profetas más duros son los profetas menores. Ahora, lo primero que les quiero dejar saber es que los profetas menores no se les llama profetas menores porque sean de menos importancia que los profetas mayores. No es tampoco por la edad que tenían unos comparados con otros. Es simplemente que el libro es mucho más pequeño en tamaño, tiene menos capítulos, menos información. A veces los profetas son llamados a una era únicamente a predicar a un grupo de gente o a un rey solamente, un mensaje muy limitado. Y entonces, por eso se les llama menores. Uno de esos profetas es el profeta Jonás. Y la historia del profeta Jonás es una de las historias más bien conocidas de la Biblia. Es uno de esos libros que generalmente todos saben de qué estamos hablando. Y muchos dicen, sí, aquel que fue tragado por un pez, ¿verdad? Por una ballena, ¿verdad? Sí, pero no se llamaba Jonás, se llamaba Pinocho, ¿qué no? Pues no es Pinocho. Hay una historia de Walt Disney, ¿verdad? De Pinocho, que también ese títere fue tragado por una ballena y luego fue estornudado en algún lugar. Pero no se trata de eso, se trata de Jonás, es un personaje bíblico. Es una de esas historias que aprendemos en la escuela dominical. Ahora, hablamos de la ballena, pero en realidad no es una ballena, ¿sí? En realidad lo que la palabra de Dios dice es que fue un gran pez. Y la palabra de Dios nos dice que Dios lo preparó. Entonces quiere decir que Dios preparó ese gran pez con un propósito específico. Ahora, si creó más peces como ese, o ese fue el único que creó para este propósito especial, no lo sabemos, ¿verdad? Pero podemos ver que hay peces en el mar que son gigantescos, ¿verdad? A mí me gusta mucho el halibut, que en español es lenguado. Y he visto programas de pesca donde se pesca el lenguado en Alaska de hasta 350 libras, peces gigantescos. Me encantaría tener uno de esos en casa. No sé si cabría en el refrigerador, pero me encantaría tenerlo para comérmelo poco a poco porque me encanta el lenguado. Entonces fue un pez, no fue una ballena, ¿verdad? Mucha gente ve este libro y lo ve simplemente como una historieta, lo ve a veces como una fábula, lo ve a veces como un mito nada más. Y tenemos que recordar que Satanás siempre está tratando de que la palabra de Dios parezca eso a la gente que necesita leerla, que parezca algo extra, algo que no es normal, algo que no es verdadero, ¿sí?
De manera que usa muchísimos argumentos y trata de usar a gente que lo único que está buscando es tratar de encontrarle fallas o contradicciones y toda la Biblia para que nosotros creamos que no es verdad. Por lo tanto, dice, por favor, un pez tragándose a un hombre y ese hombre vivir 3 días dentro de la panza del pez y luego ser vomitado y seguir vivo, se oye medio como fantasía. Pero ¿qué le parece Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no tuvo Dios problema para de la nada y simplemente con su palabra decir hágase y se hizo, ¿usted cree que Dios va a tener problemas para crear un pez de un tamaño en el cual pueda tragarse a un hombre entero, mantenerlo dentro de ese pez y luego que el pez lo vomite vivo? Yo creo que no hay nada que no sea posible para Dios. Entonces, si nuestra visión de Dios es la de un Dios pequeño, las cosas que Dios puede hacer son pequeñas. Pero si la visión que tenemos de Dios es la de un Dios grande, glorioso, poderoso, que creó cielos y tierra simplemente con su palabra, entonces las cosas que Dios puede hacer son grandes. Y cuando tenemos esa visión de Dios, eso nos ayuda a poder vivir nuestra vida cristiana de tal manera que siempre estamos buscando la ayuda, la dirección y el poder de Dios para poder hacerlo. Porque muchos de nosotros hemos tratado de vivir nuestra vida cristiana por nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento. Y lo único que llegamos a hacer es llegar a la conclusión de que no sabemos absolutamente nada si no está puesto a la luz de la palabra y si el Espíritu Santo de Dios no nos ilumina para que lo entendamos. Una de las cosas que más deseamos saber como cristianos es que, ¿quién me puede decir? ¿Qué es una de las cosas que más deseamos saber como cristianos? ¿Alguien sabe? Estamos en una clase de universidad, el profesor está al frente de la clase. A ver, alumnos, ¿cuál es una de las cosas que el cristiano más desea saber de parte de Dios? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya están en la universidad y no. Eduardo, a ver, ¿por qué no dices algo? La voluntad de Dios para nuestra vida. Constantemente estamos pensando y estamos pidiendo oración. Si en realidad el Señor está moviéndonos a querer hacer algo por Él, siempre estamos constantemente pidiendo oración y diciéndole, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ok, me salvaste, me diste vida nueva, me diste un corazón nuevo, me diste tu Espíritu Santo. Ahora constantemente se me está diciendo que tú tienes un propósito, que tú tienes un plan, que tu voluntad es que yo haga algo por ti. ¿Cuál es esa voluntad, Señor? Por favor. Nos la pasamos pidiéndole la voluntad, que nos revele su voluntad, ¿verdad? Y como no escuchamos nada, no escuchamos una voz audible del cielo, como no miramos una mano escribiendo en la pared lo que es su voluntad, como no recibimos ninguna profecía o alguna manera sobrenatural de que Dios nos hable, ¿verdad? No ponemos un vellón para que esté mojado en la mañana y el suelo no, y luego el suelo mojado y el vellón. Como nada de eso sucede, pensamos, entonces Dios no tiene nada para mí. Entonces yo lo único que tengo que hacer como cristiano es descansar y no pensar en nada, porque yo le digo y le digo a Dios, le pido y le pido que me muestre su voluntad y hasta ahorita no me ha dicho nada. Entonces su voluntad es que me la pase aquí bien tranquilo, comiendo comida espiritual, engordando espiritualmente. Qué loco sería que nada más espiritualmente pudiéramos engordar, ¿verdad? Desafortunadamente no sucede así, ¿verdad? Pero comiendo espiritualmente, engordando, siempre saludable y sin hacer nada. Puedo decirle 2 cosas sin temor a equivocarme que son la voluntad de Dios para su vida. Una es su santificación. Así que usted sea santificado por el Espíritu de Dios, que quiere decir separado, apartado, para Dios en todos aspectos de su vida. Esa es una de ellas. ¿Sí? Entre otras, pero quiero solamente mencionar 2. Y la otra es que todos y cada uno de nosotros como cristianos llevemos el mensaje del Evangelio a toda criatura. Yo estoy completamente seguro de que esas son 2 cosas que son claramente la voluntad de Dios para la vida de todos y cada uno de nosotros. Que estemos completamente santificados, completamente apartados para Él, completamente dados a la tarea de servirle, alabarle, adorarle,
amarle a Él por sobre todas las cosas. Y la segunda, que hablemos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida con aquellos que todavía no le conocen. ¿Sí? Jonás recibió claramente la visión de Dios. Jonás recibió claramente el mandato de Dios. Jonás escuchó la voz de Dios y sabía exactamente lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Y Jonás, como muchos de nosotros, en lugar de obedecer inmediatamente a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, hizo completamente lo contrario. ¿Se ve usted en ese espejo? No digo que siempre, pero a veces se ve usted en ese espejo. En el que está, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, dime, Señor, enséñame, Señor, háblame. Y el Señor habla a través de la palabra de Dios, el Señor habla a través de la predicación, el Señor habla a través de la oración, el Señor habla en un canto. Y decimos, wow, qué bonito se sintió, qué bonito se oyó, qué glorioso es mi Dios. Señor, heme aquí, envía a otro. Saben, hay mucha gente que se preocupa tanto por las cosas que no entiende de la Biblia. Hay gente que se la pasa, estudia y estudia la Biblia porque quiere entender hasta lo último de las profecías. Quiere saber qué significa cuando habla de cielos rojos. Quiere saber qué significa cuando habla de que ya la cosecha está lista. Quiere saber qué significa cuando la bestia se manifiesta en el Apocalipsis. Quiere saber qué quiere decir el 666. Quiere tantas cosas que quiere saber. Y se esmera tanto por estudiarlo y por aprenderlo y poder explicarlo. Y hace a un lado todo lo que está tan claramente escrito en la palabra de Dios. Y creo que eso es algo que nos estorba para poder crecer en el Señor. No nos preocupemos tanto por las cosas que no entendemos de la palabra de Dios. Preocupémonos más por aquellas que sí entendemos claramente, pero no estamos haciendo. Por eso es lo que nos debemos preocupar. Porque si no hacemos eso, entonces, como con Jonás, Dios va a tener que tomar medidas, cartas en el asunto, para llevarnos a cumplir su voluntad. Y créanme, como alguien que ha tenido que ser reprendido por Dios, zarandeado por Dios, sacudido por Dios, disciplinado por Dios, no quieren eso. No quieren eso. Porque aparte de que finalmente vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, mientras llegamos del punto en el cual Dios nos llamó a hacer aquello, al punto en el cual lo vamos a hacer, vamos a dejar un montón de dolor, un montón de energías, un montón de sufrimiento en nuestro camino. ¿Saben ustedes que le llevó más tiempo a Dios hacer que Jonás cumpliera con su voluntad de lo que le llevó a Jonás a hacer lo que Dios le dijo que hiciera? Le llevó más tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios, que nos ha salvado, que nos ha amado, que nos ha demostrado su amor, tiene que batallar tanto para que sus hijos hagan lo que claramente les dice que hagan? Padres, ¿alguna vez se han preguntado eso acerca de sus hijos? ¿Por qué le tengo que decir tantas veces? Me canso yo más de recordarse lo que ellos de escucharlo. Si en realidad estuvieran enfadados de mí, harían lo que les pido a la primera. Me pregunto yo, ¿será algo que Dios piensa acerca de nosotros también? ¿Por qué no me oyen? Ya leyeron la Biblia de principio a fin. Están estudiándola versículo a versículo. Constantemente les estoy recordando las cosas que yo deseo que hagan. Les digo que en qué camino les puede ir bien y en qué camino les va a ir mal. ¿Por qué no me hacen caso? Si en realidad ya no quisieran escucharlo, me harían caso y Carlos, tú ya estarías aquí en el cielo. Pero como no escuchan, te tengo que dejar allá. Y yo digo, por favor, escuchen para que el Señor llame. Ya quiero estar en su presencia.
Ya quiero estar delante de Él. Y yo creo que ese es el anhelo, el deseo de todo pastor, que aquellas ovejas que Dios ha puesto bajo su dirección, bajo su cuidado, escuchen la palabra de Dios y la pongan por obra. No porque eso vaya a tener, eso no me va a dar puntos en el cielo. Los puntos que yo necesito para estar en el cielo, Dios ya los tiene porque Jesucristo los llevó delante de Él y se los entregó. No por eso, sino para que ustedes caminen más cerca de Dios, para que ustedes tengan una relación más cercana a Dios, más íntima con Dios, para que aprendan a escuchar la voz de Dios y no solamente a escucharla, sino a obedecerla, porque en la obediencia a la voz de Dios es en donde nuestro corazón se llena y se fortalece. Es donde nuestro corazón puede sentir la mano de Dios dirigiéndonos y podemos saber con toda certidumbre, hey, esta es la voluntad de Dios para mí. Aunque lo que en ese tiempo estemos viviendo o estemos haciendo sea fácil o difícil. Entonces, habiendo dicho eso, comenzamos en Jonás capítulo 1 y el versículo 1, en donde se nos dice muy claramente, no hay vuelta de hoja, no hay que explicarlo mucho. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces se nos habla acerca de que la palabra de Dios vino a Jonás. No vino a través de otro profeta, no vino a través de un ángel, no vino a través de una mano escribiendo en la pared, vino la palabra directa de Jonás, hijo de Amitai. Ahora, algo que debemos señalar aquí es que Jonás es un hombre, un personaje histórico, porque algunos tratan precisamente de hacer pensar que este es un mito, ¿verdad? Cuando se les pregunta si han escuchado la historia de Jonás, como habíamos mencionado al principio, la confunden con la historia de Pinocho y lo comparan con uno con el otro, así es que dicen que es una fábula igual que eso. Entonces no, debemos de saber que Jonás es un personaje histórico, una persona, un hombre que fue conocido como profeta en Israel. Y tanto es así que él fue profeta en Israel juntamente cuando los profetas Amós y Oseas estaban también ministrando en Israel, en el reino del norte. Como muchos de ustedes que han estudiado la historia de la Biblia saben, el reino de Israel se dividió en dos reinos, Judá y Benjamín en el sur, los otros 10 tribus en el norte. La familia de David reinando en el reino del sur, la familia de Saúl, no necesariamente directamente de Saúl, pero aquellos que se habían rebelado contra David reinando en el norte. Entonces es un personaje histórico, y tan es un personaje histórico que Jonás, aun cuando lo único que sabemos de él es lo que vemos en Jonás, en el libro de Jonás se menciona en otras partes de la Biblia, lo que le da validez a su persona como un personaje histórico. En Segunda de Reyes, capítulo 14, comenzando con el versículo 23, se nos dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 40 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado, noten, por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces, desde el Antiguo Testamento se nos está mencionando aquí a Jonás, aparte de lo que se nos dice en el mismo libro de Jonás. Nos da nombres de reyes, nos da cantidad de años, nos da sitios geográficos. Todo ello que se ha validado y una y otra vez por excavaciones, por expediciones arqueológicas, por la misma historia no bíblica, sino secular de Israel. Podemos ver entonces que es un personaje histórico. Jonás era originalmente, como ya les dije, del reino del norte de Israel y específicamente era del área de Galilea. Gat-Efer estaba en el área de Galilea. Ahora, esto es interesante por una razón, porque en el Nuevo Testamento los fariseos y los escribas, cuando Jesús vino y
estaba presentándose como el profeta, ellos dijeron muy claramente que jamás en las escrituras se había mencionado que de Galilea saliera un profeta. Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 50, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Versículo 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, o ignoraban la palabra de Dios, o ignoraban que Jonás era de Galilea, o simplemente no lo querían reconocer. Jesús les dijo a los fariseos que erraban porque no conocían la palabra de Dios, porque no conocían el poder de Dios. Entonces aquí estaban personas que supuestamente eran estudiosos de la palabra, eran estudiosos del Antiguo Testamento, que están diciendo, hey, no puede ser profeta de Galilea este Jesús, porque de Galilea jamás ha salido ningún profeta. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es que Jonás, el profeta, era de Gat-Efer, que estaba en el área de Galilea. Saben que mi mamá tiene un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay mucha gente que ve claramente la Biblia, lo que está diciendo, entiende claramente lo que la Biblia está diciendo y deciden cerrar los ojos y pensar que porque cierran los ojos a lo que la Biblia está diciendo, de alguna manera no va a ser cierto. ¿Saben qué? Ese es algo que Satanás siempre está queriendo usar para que nosotros, cuando vemos claramente en las Escrituras cosas que el Señor nos está queriendo decir a nosotros para nuestra vida, simplemente cerremos los ojos y digamos, no es cierto, no puede ser cierto, eso no puede ser verdad. ¿Sí? Voy a cerrar mis ojos y mis oídos a lo que se me está diciendo, y si cierro mis ojos y mis oídos a lo que se me está diciendo, entonces no hay razón por la cual deba obedecer. Me recuerda aquel comediante Capulina. ¿Se acuerdan de Capulina? No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Cuando no quería oír algo, cuando no quería prestar atención a algo. Hay mucha gente que es como Capulina, ¿sí? Que escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de Dios, escucha el Espíritu de Dios hablar y se tapan los oídos y dicen, no oigo, no oigo, soy de palo. No me hace nada lo que están diciendo. No quiero hacer caso. Lo hacen para su propio fracaso. Jesús habla acerca de Jonás, lo que le da más validez todavía al hecho de que es un personaje histórico. En Lucas capítulo 11, comenzando con el versículo 29, nos dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Versículo 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Noten, Jonás fue enviado a una generación perversa, a una nación perversa. Jesús vino a una generación perversa, a predicar a una generación perversa. Y así como Jonás predicó a aquella generación, la predicación de arrepentimiento, ahora Jesús está predicando a esta generación la predicación de arrepentimiento. Versículo 31 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar, hablando de sí mismo. Versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, el mismo Señor Jesucristo está validando el hecho de que Jonás fue un hombre histórico. Y a mí me puede decir cualquier erudito, me puede decir cualquier estudioso de la Biblia, me puede decir cualquier profesor de teología, que Jonás es simplemente una alegoría, una historia que se usa para tratar de explicar algún misterio más profundo, o que es una fábula. Todos ellos me pueden decir todo lo que quieran y me pueden mostrar sus certificados de doctorados y de licenciaturas y todo lo demás. Pero si Jesucristo está aquí reconociendo que Jonás fue un personaje verídico, histórico, yo le voy a creer a Jesucristo más que a cualquiera de ellos. Porque comparados con Jesucristo, ellos no saben absolutamente nada. Entonces podemos ver que Jonás
estaba con su vida profetizando acerca de algunas de las cosas que Jesucristo iba a venir a hacer. ¿Qué dijo? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. ¿De qué estaba hablando? De su sepultura. Estaba hablando de cuando él iba a morir y cuando iba a ser depositado en la tumba y cómo iba a estar ahí 3 días y 3 noches y lo iba a resucitar. La vida de Jonás, aun cuando va a ser enviado a solamente una ciudad a predicar, estaba hablando de qué iba a suceder cuando el Mesías viniera. Qué cosa tan gloriosa, ¿no es cierto? Que Dios ya de antemano está usando a este profeta no solamente para hacer la obra que tenía que hacer en sus días, sino para dejar un mensaje estampado, para dejar su huella estampada de que cuando viniera Jesucristo, Jesucristo iba a usar esa vida para darle validez a su ministerio. Qué hermoso que Dios usara nuestra vida de esa manera, ¿no es cierto? Que nuestra vida fuera una profecía viva de lo que va a ser cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra, de cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que nuestra vida sea un testimonio claro de cómo vive, de los privilegios, del gozo, de las bendiciones que tiene una persona que ha venido a los pies de Jesucristo y que se ha entregado completamente a Él y que su único afán al estar en este mundo es darlo a conocer a los demás. Qué hermoso testimonio. Saben que yo no sé ustedes, pero yo quiero que Dios me use de esa manera. Yo quiero que un día se escriba algo acerca de Carlos Alvarado, si es que muero y pasan años antes de que él venga por su iglesia, que digan, el pastor Carlos Alvarado en tal ocasión dijo esto, predicó este mensaje. Y ahora, después de haber visto todos los eventos que se han desenvuelto desde ese tiempo hasta ahora, podemos ver que Dios claramente habló a través de él. Dios le dio esas palabras porque no había manera de que él pudiera saber que estas cosas iban a suceder de la forma en la que sucedieron. No desean ser usados por Dios de esa manera. No quisieran saber que Dios a través de ustedes puede decir cosas que todavía no ha revelado al mundo, que todavía no ha aclarado delante del mundo. Yo sí. Me emociona el hecho de que eso pudiera pasar conmigo. Y veo con anticipación ya el día que eso pudiera pasar. Porque estoy entregado completamente a buscar el rostro de Dios en cada aspecto de mi vida. Entonces, Jonás, su misma vida, su prueba, lo que él tuvo que pasar, lo que Dios usó para llevarlo a obedecer, Dios estaba ya anticipando, ya estaba dejando por adelantado, estampado lo que iba a pasar cuando el Mesías viniera. Luego en el versículo 2, el Señor llama a Jonás, él recibe o escucha la voz de Dios viene y note lo que le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Note lo que está diciendo aquí. 3 cosas muy claramente está diciendo aquí. Levántate, ve, pregona. No había ni una duda de lo que Jonás tenía que hacer. No le dejó ahí manera de que dijera, bueno, pues ahí no le entendí muy poco. ¿Qué dijo? Levántate. Ok, quiere decir entonces que tengo que levantarme de aquí donde estoy, ponerme de pie, porque está preparando algo. No sé qué vaya a hacer, pero está preparando algo. ¿Qué dijo después? No me acuerdo. Ve. También no hay manera de zafarse, no hay manera de decir, no entendí. Ve. Quiere decir que me tengo que poner en marcha. Tengo que poner un pie delante del otro y tengo que moverme hacia donde Él me está dirigiendo que vaya. Ya me dijo, tengo que ir a Nínive. Ok, Señor, ¿y qué hago cuando llegue a Nínive? Me siento en el Starbucks y conecto mi laptop y me pongo a esperar a que de alguna manera me mandes un email o me contactes por Facebook o me mandes un Twitter o ¿qué hago?
Pregona. Pregona, que quiere decir predica, reprende, háblales del pecado que están cometiendo. Predica que deben arrepentirse de ese pecado, porque su maldad ha llegado delante de mí. ¿Usted cree que hay maldad en el mundo hoy? Qué bonito se oyó. Que sí hay maldad. ¿Usted cree que Dios quiere que esos malvados que están cometiendo esas maldades se arrepientan y lleguen al conocimiento de la gracia de Dios y sean salvos? Yo usaría la misma palabra. Claro que sí. Sí. ¿Usted cree que Dios quiera usarnos a nosotros para que vayamos y les prediquemos? Para que vayamos y les digamos del juicio que se acerca. Yo creo que sí. De hecho, estoy seguro que sí. Le dice, levántate. ¿Sabe por qué? Porque él estaba tranquilo, él estaba así cumpliendo con su trabajo, él estaba profetizando en el reino del norte, estaba haciendo lo que diariamente tenía que hacer, levantándose, yendo a trabajar, hacer lo que tenía que hacer ahí cada día. Pero Dios quería que él hiciera algo más, mucho más. Y le dice, levántate. Quizás algunos de nosotros estemos ahorita muy ocupados con nuestra propia vida, quizás estemos muy ocupados con nuestras propias preocupaciones, estemos muy preocupados por nuestras propias pruebas. ¿Sabe qué? De todas maneras, el Señor está diciendo hoy, levántate, levántate. Y no nos está pidiendo que vayamos a otra ciudad, quizás, a muchos de nosotros. Simplemente nos está diciendo, levántate. Ve. ¿A dónde? A donde vaya diariamente, al trabajo, a la escuela, al mercado, a la playa, al Starbucks. ¿Por qué no? Ve, pregona, predica, habla. Pero es que yo no soy predicador. ¿Qué hace? Da testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Da testimonio de los cambios que ha efectuado en tu vida. Da testimonio de cómo ahora tienes un corazón diferente y ves las cosas de la vida diferente y ves hasta los retos que esta vida trae de una manera diferente porque tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. Porque para que alguien se arrepienta, para que alguien pueda reaccionar, para que alguien pueda responder al llamado de Dios, alguien les tiene que hablar, alguien les tiene que decir. Alguien tiene que abrir su boca, arriesgarse a ser rechazado, arriesgarse a que se burlen de él, arriesgarse a perder un amigo o una amiga o un familiar. Tienen que abrir su boca y decirles. Romanos 10, versículos 14 al 17 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas quiere decir evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe que a veces que pensamos que tenemos que tener algún mensaje preparado? A veces pensamos que tenemos que tener un estudio teológico para hablar. No. ¿Y alguna vez has leído la Biblia? Sí, pero no lo entiendo. ¿Qué parte de la Biblia estabas leyendo? No, pues aquí donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Traes tu Biblia contigo? Pues sí, aquí la tengo siempre en mi escritorio. Sácala, vente, vamos a estudiarla juntos un rato para explicarte. Ustedes han escuchado ese versículo predicado muchísimas veces aquí en la iglesia. Pudieran explicárselo a alguien. No sé
No se imaginan cuánta gente está dispuesta, está deseosa de que alguien le diga como Felipe a aquel eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y como el eunuco, mucha gente va a contestar, pues ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y como Felipe, usted va a poder decir, ¿sabes qué? Siéntate aquí conmigo. Yo te puedo explicar algunas cosas. Pero ¿cómo va a suceder eso si no abren la boca? ¿Cómo va a suceder eso si no les dicen? ¿Cómo van a creer en aquel que puede salvarlos si nadie les lleva el mensaje? Y sabemos que hemos sido enviados, porque ¿qué dice? Ve. Entonces, si no lo estamos haciendo, no es porque Dios no haya hablado claramente y nos haya dicho, levántate. Si no lo estamos haciendo, no es porque Dios no haya hablado y no hayamos oído claramente, ve. Es porque escuchamos, levántate y dijimos, pero es que esta silla está bien cómoda. Y nos dijo, ve. Y decimos, pero está muy lejos, está muy difícil, no puedo. Ve, dice. Ve, le dijo a Jonás. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, antes de ascender al cielo, les dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id, ve. Hagan discípulos, enséñenles. Cuando se arrepientan y crean, bautícenlos. ¿Y saben qué? Yo voy a estar con ustedes siempre. Así es que no se preocupen. Ahora, a esto se le llama la gran comisión. La gran comisión, no se le llama sugerencia, es comisión. ¿Y saben lo que quiere decir comisión? Comisión quiere decir orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio. Noten, orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona. Lo tenemos aquí por escrito. No es como que alguien me está diciendo, ¿saben qué? El Señor Jesucristo me dijo que les dijera, levántense y vayan. Aquí está, escrito. Lo pueden leer claramente, no necesitarían que yo se los dijera, porque cuando abren su Biblia y llegan al final de los evangelios, pueden ver que Dios envía a sus discípulos a que vayan. Y lo hace porque Él tiene el poder para dar esa orden y tiene la facultad para darnos por escrito ese mandamiento. Porque en Mateo 28, en ese mismo pasaje que estamos leyendo ahorita, pero en el versículo 18, dice, toda potestad me ha sido dada a mí. Por tanto, id. Él recibió todo el poder, por lo tanto nos está mandando que vayamos, no nos está sugiriendo que vayamos, nos está diciendo que Él tiene el poder, que Él tiene lo necesario para poder estar con nosotros hasta el fin del mundo, por medio de su Espíritu, ayudarnos a que nosotros llevemos este mensaje de salvación a los demás. Como a Jonás, el Señor no dejó dicho que si es conveniente para nosotros, no nos dejó dicho que si nos parece bien, no nos dejó dicho que si encontramos el tiempo, no nos dejó dicho que por cierta cantidad de tiempo y luego podemos descansar un poco. Puede leer desde el primer capítulo de Mateo hasta el último capítulo de Apocalipsis y no va a encontrar nada ahí que le diga que llegue el momento en el cual usted puede detenerse, hacer menos, dejar de hacer, no ir, descansar en este aspecto de llevar el mensaje de las buenas nuevas. Hay algo muy importante que tenemos que ver aquí, porque hay diferentes tipos de pecados que podemos cometer. Y un tipo de pecados es los pecados de comisión, ¿sí? O sea, cosas que se hacen que no se deben hacer. Pero también hay pecados de omisión. O sea, cosas que se deben hacer, pero que no se hacen. Cosas que están claramente escritas en la palabra de Dios, pero porque nosotros hemos decidido que esas cosas no van con nosotros, o en este tiempo de mi vida no son convenientes, o ahorita no sería fácil, o qué sé yo, ¿sí? Que deberíamos estar haciendo, pero que no hacemos.
Y cuando sabemos claramente que hay algo que deberíamos estar haciendo y no lo hacemos, ¿sabe cómo lo llama Dios? Pecado. Lo llama pecado. Y sabemos que el pecado nos separa de Dios. Y que nadie que esté cometiendo pecado puede tener comunión, esa comunión íntima con Dios. Por eso Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque al Él limpiarnos de toda maldad, entonces podemos tener comunión con Él. Pero Santiago nos dice muy claramente en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La próxima vez que usted esté pensando en hacer algo bueno, sabe que es bueno, sabe que es la voluntad de Dios, sabe que le agradaría a Dios, sabe que es un mandamiento que Dios deja claramente escrito en su palabra y sabe que es para usted y no lo hace, está pecando contra Dios. Así de sencillo. De nuevo, a mí no me preocupan las cosas que todavía no entiendo de la Biblia. Me preocupan las cosas que sí entiendo de la Biblia. Me dan miedo. Porque las entiendo tan claramente y a veces digo, Señor, ¿por qué me las revelas a mí? ¿Por qué me las haces entender a mí? Mejor déjame ignorante. Pero Él nos ama demasiado para dejarnos como estamos. Nos dice que Dios le dijo a Jonás, pregona contra ella, pregona contra esa ciudad, predica, háblales de la maldad que yo estoy viendo. Y a propósito, Dios todo lo ve, nada se le escapa. Él está viendo la maldad que está llevándose a cabo ahorita en nuestro mundo. Él ve todas las cosas que están sucediendo. Pero ¿sabe qué? Ahorita no tiene a Jonás nada más. Nos tiene a todos nosotros, los creyentes. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente que nosotros somos la sal de la tierra. Y nos dice muy claramente también que nosotros somos la luz del mundo. Y se nos dice que si vamos a ser sal, cuando esa sal toque las heridas del mundo, que el pecado ha dejado, que el sufrimiento ha dejado, les va a doler. Y nos dice que cuando encendemos una luz, no la encendemos para ponerla debajo de una cama, sino que la ponemos en un lugar donde todo mundo la pueda ver y pueda usar esa luz para poder ver también. Entonces, nosotros debemos de usar eso que Dios nos ha dado, que somos ya la sal y la luz, para pregonar a todo el mundo, para hablar a todo el mundo, para hablar de este mensaje del arrepentimiento. La primera predicación que jamás se haya hecho después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo fue presentada por Pedro. Ese Pedro, qué bárbaro. Estaba tremendo ese Pedrito, ¿verdad? Salían cada barbaridades de su boca, hacía cada cosa. Salían grandes verdades como, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego cuando el Señor les dijo que tenía que ir a Jerusalén, ya iba a ser entregado, iba a ser sentenciado a muerte, Pedro le dijo, Señor, ámate un poco más, que jamás te pase algo así. Y después de haberlo elogiado por la gran verdad que dijo, el Señor Jesucristo lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Ese Pedro. ¿Negó al Señor? Pero cuando el Señor resucitó y él volvió a él y dejó que Dios lo usara, predicó el sermón más poderoso de toda la historia. 3,000 personas se convirtieron a Cristo con ese sermón. ¿Cómo quisiera yo que con un sermón mío se convirtieran 3,000 personas? Pero claro, no caben aquí, así es que. Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No?
pregonar, predicar, reprender, llamar a el arrepentimiento. Eso es lo que debemos estar hablando. ¿Se acuerdan lo que decía Miguel la semana pasada? El nuevo evangelio es: ven a Cristo y tu vida va a ser mejor. Ven a Cristo porque tiene un maravilloso plan para tu vida. Ven a Cristo porque vas a tener prosperidad y vas a tener salud y vas a tener esto y lo otro. Pero muchos de nosotros, al haber venido a Cristo, esas cosas nos siguen eludiendo, ¿no es cierto? Pero lo que sí con seguridad ha llegado a todos nosotros como cristianos son las pruebas y las aflicciones y los ataques y todo lo demás que el Señor Jesucristo nos prometió que íbamos a tener. Pero prediquen al arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, versículo 19, de nuevo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que somos llamados a predicar. Eso es lo que somos llamados a decirle al mundo: que son pecadores, que la maldad que están cometiendo ha llegado y llega delante de la presencia de Dios, y que la única manera que se van a escapar de pagar el precio por esa maldad es si se arrepienten, si dan un giro de 180 grados y empiezan a vivir su vida yendo en dirección opuesta a donde están yendo ahorita y se rinden a los pies de Cristo. Cantábamos hace rato que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos, excepto Jesucristo hombre. Entonces, si nosotros sabemos que esa es la manera de salvarse, y nos preocupa que haya gente que está en nuestro círculo de influencia que pudiera morir sin Cristo e ir al infierno por una eternidad, ¿no es lógico que les hablemos acerca de la salvación en Cristo? Pregunta, nada más. Cada quien respóndala por sí mismo. Ahora lo manda a Nínive. Nínive era la capital del imperio de Asiria. Era la ciudad más grande de su tiempo. No era una ciudad de Israel. Dios llamó a Jonás para enviarlo a una ciudad pagana y gentil a predicarles el arrepentimiento. Sin duda esto ha de haber sido intimidante para Jonás, ¿no creen ustedes? Él era judío, iba a ir a una ciudad donde no era judía. Iba a ir a una ciudad malvada, iba a ir a una ciudad en donde iba a predicar el arrepentimiento de pecados. Esto es intimidante para el más valiente de nosotros, es intimidante, especialmente sabiendo la clase de gente que era los asirios. Nínive era como ya dije, la capital de Asiria. Se necesitaban 3 días para caminar desde un punto de la ciudad y hasta el otro. Tenía un muro que medía 60 millas en circunferencia alrededor de la ciudad. Ese muro medía 100 pies de alto, medía 40 pies de ancho. 3 carros como los de aquel tiempo podían caber uno al lado del otro. Tenía 1,200 torres de 200 pies de altura cada uno. Tenía una población de 600,000 a 1,000,000 de personas y adoraban al dios pez Dagón. El dios pez Dagón tenía cola de pescado y cuerpo de hombre. Se me hace que Rigo Tobar cantaba una canción acerca de ese dios. Estoy diciéndoles qué edad tengo, ¿verdad? Entonces fue a predicarles: ve, predícales, ve, pregónales, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiero decirles algunas de las cosas que los asirios hacían, las cuales el Señor consideraba como maldad. Llegaban a las ciudades que sitiaban y derribaban sus muros con grandes baterías. Tumbaban los muros hasta que las ciudades quedaban completamente derrumbadas. Les gustaba cortar las cabezas de los soldados enemigos que capturaban y las guardaban como trofeos, y el que llevara más cabezas era el que ganaba. Okay, así es que como otras culturas llevaban oro, plata, joyas, etcétera, ellos, los soldados, cortaban cabezas y contaban las cabezas como sus trofeos. Una de las formas preferidas que tenían para castigar a sus víctimas era despellejarlos vivos. ¿Alguna vez se han despellejado una mano porque están trabajando y le hacen ampolla y rompen la ampolla? El ardor que se siente. Se imagina que con un cuchillo muy filoso le empiezan a quitar
la piel vivo. A las personas que se llevaban prisioneras al exilio, que se llevaban a Siria con ellos, les encajaban garfios, los labios con las mejillas, que son los ganchos, y luego los jalaban con caballos. Imagínense si la persona se detenía para descansar o se caía al suelo o algo semejante, lo que hacía el garfio. A otros les clavaban ganchos en los párpados de los ojos. Y luego los agarraban entre 4 y 5 y el soldado los iba jalando con el caballo. Eran crueles, violaban, mataban, robaban. Dios había visto la maldad que se practicaba en esa ciudad. De nuevo, a veces pensamos, Dios, estás viendo todo lo que está pasando, entonces ¿por qué no haces nada? Estás viendo toda la maldad que hay en el mundo, entonces ¿por qué no haces nada? Estás viendo todo esto, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no te manifiestas? ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Porque Dios es misericordioso. Así como lo fue con nosotros, así como lo fue con usted. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. No quiere tener que juzgar a nadie, por más malos que sean, por más horrendas las cosas sean que hagan. Él no quiere condenar a nadie. Levántate, ve, predica. Hay mucha gente que necesita escuchar que Dios está al tanto de lo que está haciendo y que necesita arrepentirse. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 18, comenzando con el versículo 21, dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Y luego hace una pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere salvarlo, así como lo salvó a usted y me salvó a mí. Dios quiere constantemente renovarnos a nosotros, inclusive como cristianos, y perdonarnos nuestros pecados, porque aún como cristianos seguimos pecando de comisión, de omisión, en palabra, en pensamiento. Quiere perdonarnos. De nuevo en Ezequiel, en el capítulo 3, los versículos 17 al 21, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si tú no le amonestes ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Dios aquí? Dios está clamando a todo el impío. Dios está hablando a todo el mundo con su maldad, con el mensaje del evangelio, y nos ha encargado a nosotros que llevemos ese mensaje. Cuando nosotros decidimos quedarnos callados como a los hijos de Israel, Él un día va a llamarnos a cuenta a nosotros por no haberlo proclamado. ¿Sí? El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pablo, cuando se despide de los cristianos de Éfeso en la isla de Miletos, creo que es, él les dice: yo estoy libre de la sangre de todo hombre, porque no he dejado de darles todo el consejo de Dios. Sabía la responsabilidad que tenía, es la misma responsabilidad que tenemos nosotros. El versículo 19 de Ezequiel 3 dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.
Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. En otras palabras, si hay un hermano cristiano que está pecando y nosotros no lo confrontamos y no lo decimos lo que está haciendo y se lo señalamos como pecado y muere y el Señor tiene que disciplinarlo por ello, el Señor va a llamarnos a cuenta a nosotros porque no hablamos acerca de lo que estaba haciendo. A él personalmente, no a todo el mundo. Versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado su alma. Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo 4, 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos nosotros debemos estar haciendo obra de evangelista. Y cualquier ministerio que tenemos, si el evangelismo no es parte de ese ministerio, no estamos cumpliendo con todo el ministerio que Dios tiene para nosotros. Pablo de nuevo les escribe a los Corintios en 1 de Corintios 15, 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay gente a nuestro alrededor que no conoce a Dios estando nosotros ahí, que no ha oído hablar acerca de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, estando nosotros ahí. Sabemos que van al infierno y nos hemos quedado callados, no hemos abierto la boca para advertirles de lo que está por pasarles si llegaran a ser llamados a la presencia de Dios. Pablo está diciendo, hay muchos entre ustedes que no conocen a Dios, y lo digo para su vergüenza. El apóstol Santiago nos da una tremenda exhortación en Santiago 5, versículos 19 al 20, y con este versículo vamos a terminar. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. 3 palabras. Llévense hoy de la palabra de Dios. Levántense, vayan, pregonen. Eso es lo que nuestro general, nuestro Señor, nuestro Dios nos está mandando hoy. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Si ven ahí en el versículo 3, el versículo 3 de Jonás 1 comienza diciendo, y Jonás se levantó. Quisiera decirles que fue para cumplir con lo que Dios le había mandado, pero eso lo vamos a ver la semana que entra. Misma hora, mismo canal. No se lo vayan a perder. Oremos.